dudas. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Vos crees que el sistema electoral de la Argentina es vulnerable? Bueno, la pregunta es si hay cuestiones que no deberían ocurrir. Seguro que sí, pero el sistema en general es robusto, digamos. No pareciera que en las elecciones anteriores han habido grandes cambios. Tampoco pareciera, como en otros lugares, que hay una desconfianza generalizada del sistema electoral, ¿no? En general, la sociedad argentina confía en que tenemos un sistema electoral robusto, confía en nuestras democracias. Por eso hay dos patas de esta, ¿no? Uno es generar la desconfianza, que es grave, porque si eso cala puede generar más desconfianza hacia el futuro. Y la segunda es si hay suficiente desconfianza hoy, en el caso de que pase algo, para que haya una revuelta como vimos en otros países, ¿no? Como vimos en Brasil o vimos en Estados Unidos. Ahora, justamente porque esos dos países son el ejemplo también de una estrategia política a la hora de decidir denunciar un fraude. Más que en elementos anclados en la realidad, estaban anclados en una estrategia. ¿Vos sentís que acá lo que están haciendo es usar esa estrategia? Bueno, yo creo que claramente están aplicando el mismo manual, ¿no? Se aplicó. Si vos mirás en términos de las políticas que promueven, en términos de las cosas que dicen, de cómo lo dicen, hay muchas similitudes con esos casos. Al final, esto depende mucho de cuál es el margen. Si es un margen, estamos hablando de 5 puntos, 6 puntos, es muy difícil que esto cale como algo. Ahora, si es un punto, medio Bueno, el balotaje es el balotaje de 2015, un punto. Un punto es el balotaje. Entonces sería una situación donde genera mucho más confusión. Yo siempre hablo, en Venezuela, en la elección de Capriles del 2012, él pierde por 1,5 puntos. No llaman fraude. Contra el mismo aparato electoral del chavismo, un año después, primero pierden por 6 puntos, no llaman a fraude de nada, aceptan el resultado. Un año después pierden por 1 punto, creo, 1,5 puntos, y la oposición al día de hoy no reconoce ese resultado electoral, ¿no? Vos decías recién, la gente, los ciudadanos, los argentinos en general creemos, no hay una desconfianza respecto del sistema electoral. Sin embargo, sí, todo el mundo habla del aparato y cuando habla del aparato en general piensa en el aparato peronista o en la capacidad de movilización del peronismo en el territorio, pero eso no es fraude. ¿Eso qué es? Bueno, no, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa, el fraude tiene que ser sistemático por parte de la autoridad competente y en contra, digamos, o a favor de alguno de los candidatos. Otra cosa es que me parece que sí, es mucho más grave y mucho más usado en Argentina, que es el uso del Estado para hacer campaña electoral. Hay un montón de cosas que en otros países están prohibidos. Poner el nombre del candidato o del presidente al lado de una obra, o la foto del candidato o el presidente al lado de una obra. Todo eso está prohibido en muchísimos países acá del también, mundo. de hecho. Está prohibido también poner hacer anuncios. en campaña electoral no deberían, digamos, el uso del Estado es muy evidente dentro de la campaña y está prohibido por la ley. Y en esta campaña en particular fue más obsceno que otro, ¿no? Vos escuchás los cuentos de la gente que va al hospital y les dicen que van a terminar la salud pública. Entonces, en esta campaña en particular, el uso de la campaña del miedo, decís vos, ¿no? Que parecía que de cualquier manera hubiera llegado como a un listo, ya está. Como que se agotó esa estrategia, me parece, como la gente ¿O un ya se... hartazgo de la gente con esto? No sé, me parece que fue muy efectiva, ¿no? Si vos mirás... Para la general. Para la elección general, el corrimiento de masa de la PASO, la elección general, fue enorme, realmente muy impresionante. Aún así, yo siempre digo, tenemos que ponerlo en perspectiva, porque él saca 37 puntos. Los 37 puntos que sacan es lo mismo que sacó Scioli con el peronismo dividido por el propio Massa en el año 2015. Así que con el peronismo unificado, haciendo una campaña excelente, casi duplicando su voto, saca 37 puntos. Sí, que es una mala performance electoral. Igual es una mala performance electoral, ¿no? Yo decía antes, y me parece que es parte de la conversación o de la angustia que hay en este momento, que es ¿por qué llegamos hasta acá? Digamos, yo creo que no hay duda que es muy chiquito el sector de la Argentina que puede sentir en esta esperanza, en esta elección algo parecido a la esperanza o a la alegría o a la ilusión. Es una final tramposa, si se quiere, a la hora de mirar la oferta. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto porque la sociedad cambió. Y la sociedad cambió antes que la política. Y a la política le costó entenderlo y ajustarse a eso. Por eso
Javier Milei, que viene de afuera de la política, que no venía con las reglas y todas las cosas preestablecidas de la política argentina que no se podían hacer o no se podían decir, logró conectar con una sociedad que ya había cambiado y había dejado atrás muchas cosas que antes eran cosas que uno no podía decir, que estaba en contra de los subsidios o que estaba en contra de ciertas cosas. Milei se animó a decirlos y encontró una sociedad que estaba dispuesta a escuchar esas cosas. Sí, pero a la vez eso es cierto, pero vos ahora tenés como dos candidatos que llevados al momento. Primero es la sorpresa de que un ministro de Economía con una inflación de 140, 150% está en la final, que es algo en principio inesperado, y tenés del otro lado un candidato con agendas que son como mínimo preocupantes para algunas cosas que ya están establecidas en la Argentina, como derechos humanos, dolarización. O sea, es infinita la agenda. Hay una tensión de esas dos ofertas que son muy particulares. No es que son dos modelos antagónicos normales. Sí, por eso para mí estamos ante esta última etapa de la campaña, es una elección que es de Milei contra Milei. Por un lado, un Milei que tiene todo el contexto a su favor, la gente queriendo cambios. Si mirás lo que pasó en las elecciones provinciales, donde por primera vez hubieron 8 provincias que cambiaron de color político, primera vez en 25 años, un ministro de Economía con una inflación de casi el 150%, no hay ningún, Lavaki lo cuenta, un politólogo, que no hay ningún país en América Latina donde el presidente haya ganado con más de 40% de inflación, salvo Cardoso en Brasil, pero ya la venía bajando. Con todo en contra, aún está ahí. ¿Por qué está ahí? Por Milei también. Claro. Sí. Basa está ahí por Milei, porque Milei genera estas resistencias. Si vos pensás, una propuesta como la dolarización, que es la propuesta insignia de Milei, tiene la aprobación de solo el 60% de su base electoral. Es muy poco eso. Pero y sin embargo él la sigue ratificando. Digo, ayer en A Dos Voces, cuando lo entrevistaron, él insistió en que la dolarización es uno de los pilares de su propuesta, lo mismo la eliminación del Banco Central, con lo cual... Y también cuando esa propuesta había como empezado, sobre todo cuando hizo el acuerdo con Macri, que había empezado como a flaquear y qué sé yo, también algunos decían, bueno, no, hay mucha gente que lo vota por esa propuesta, no puede, es como que está muy anclada a su identidad de alguna manera. Si la abandona en el final del camino, también es como una suerte de traición a su electorado. Y además, así como te digo eso, es su propuesta menos resistida, ¿no? Porque la donación de órganos, claro, privatizar la salud, privatizar la educación, son mucho más resistidas. Si vos miras su última publicidad de campaña, es una publicidad de reaseguro, es casi una copia de la publicidad de Macri del 2015, cuando dice que no va a privatizar aerolíneas argentinas, no va a eliminar los subsidios. Bueno, él ahí dice, yo no voy a privatizar la salud pública, no voy a privatizar la educación pública, no voy a liberar las armas. Que hay algo con eso que es, ¿qué pasa el día después? Porque, o sea, el lunes hay un presidente nuevo, sea quien sea. Acaba de entrar Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, ahora vamos a hablar con él, y también Victoria Villarroel, que se está por conectar. Pero va a haber un presidente nuevo. Toda esta agenda, digamos, estuvo en campaña con un país donde claramente va a estar dividido, o sea, gane quien gane, hay una división planteada en la sociedad, va a estar partida, y con una agenda muy concreta, no es una agenda abstracta de promesas, no sé. Y muy urgente, además. Claro. Una agenda muy, o sea, como cosas que tienen que resolverse ya. No, y cosas que prometió, que entonces no va a ser ninguna. ¿Cuáles son las...? Yo te diría que es peor porque no va a estar partida la política, va a estar fragmentada. Claro. Y va a ser mucho más difícil lograr esos acuerdos y lograr los consensos para hacer las reformas difíciles que hay que hacer, que están prometiendo de un lado y del otro, porque Sergio Massa también fue bastante contundente en algunas de las promesas y las propuestas que hizo hacia adelante. Entonces vamos a tener una fragmentación política como no tenemos hace mucho tiempo en Argentina, dos coaliciones electorales que a mi entender, la coalición de Juntos por el Cambio tiene más chances de sobrevivir si pierden que si ganan, y Unión por la Patria tiene más chances de sobrevivir si ganan que si pierden. Tenemos que hablar de los indecisos, Ana, todavía, así que en un ratito...